No todos los demonios desaparecen con la luz. En un antiguo pueblo abandonado se encuentra una mansión misteriosa y siniestra. Los lugareños evitan pasar cerca de ella, temerosos de los horrores que se rumorea que habitan en su interior. La mansión estaba envuelta en una leyenda oscura que advertía: no todos los demonios desaparecen con la luz. Un grupo de amigos, ansiosos por vivir una aventura emocionante, decidió explorar la mansión en una noche de luna llena. Creían que los rumores eran solo cuentos de miedo, y estaban convencidos de que no había nada que temer. Al entrar a la mansión, una sensación de opresión se apoderó de ellos. Las paredes crujían y el aire estaba cargado de una energía maligna. Sin embargo, continuaron avanzando, decididos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. A medida que se adentraban en la mansión, una oscuridad insondable los envolvía. La luz de sus linternas apenas lograba iluminar el camino, pero no podían ver más allá de su alcance. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por sus propios latidos acelerados. De repente, una figura sombría apareció frente a ellos. Era un ser demoníaco con ojos llenos de malicia y una sonrisa retorcida en su rostro. Los amigos se detuvieron, paralizados por el terror, pero no podían retroceder ahora. El demonio se abalanzó sobre ellos con una velocidad sobrenatural. Los amigos lucharon por sus vidas, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante la fuerza y la oscuridad del demonio. Uno por uno, fueron cayendo víctimas de su ira despiadada. El último amigo restante, agotado y herido, se encontró acorralado en una sala oscura. Con cada respiración, podía sentir la presencia del demonio acercándose cada vez más. Sabía que su única esperanza era encontrar una manera de enfrentar al demonio que no fuera la luz. En un último intento desesperado, el amigo encontró un viejo libro en una estantería polvorienta. El libro revelaba un antiguo conjuro de protección que se decía que tenía el poder de detener a los demonios más oscuros, incluso en la ausencia de luz. Con manos temblorosas, el amigo recitó las palabras del conjuro, invocando su poder. En ese momento, una luz tenue y sobrenatural comenzó a emanar de su cuerpo. El demonio retrocedió, sufriendo bajo la influencia de la luz que no provenía de ninguna fuente visible. Finalmente, el demonio desapareció en un torbellino de oscuridad, derrotado por la luz que residía en el corazón del amigo. Con el peligro pasado, el amigo salió de la mansión, llevando consigo el conocimiento de que no todos los demonios desaparecen con la luz, pero tampoco pueden resistir el poder de la luz interior. El amigo juró nunca olvidar esa lección y advertir a otros sobre la mansión y los demonios que acechaban en su interior. Así, la leyenda de la mansión siniestra se mantuvo viva, recordando a todos que hay demonios que solo pueden ser vencidos con la fuerza interna y la luz que reside en cada uno de nosotros.